entró un rayo de luz. Donde había oscuridad, ese rayo de luz desapareció esa tiniebla. Pero ¿qué sucede? Que yo no cogí hacia donde la luz terminaba, o sino de dónde empezó la luz. Hice así, en forma de desesperación así. Y miré, y cuando vi de dónde salía ese rayo de luz, cogí inmediatamente así. Y cuando llegué donde el principio de la luz, que saqué mi cabeza así, que pude respirar. Así mismo desperté literalmente. Donde ella le dijo a mi esposa, te voy a hacer frank, solamente un milagro puede salvar a tu esposo. No había esperanza. La esperanza que le dieron a mi esposa simplemente fue Un milagro. un milagro. Lo único sí sé que a mí me trasladaron para un cuarto donde a ver si amanece vivo. Ya yo estaba que ya no era el COVID que me estaba matando, era una depresión. Entraban con la camilla vacía y cuando salían con una bolsa envuelta. Ver 5 camas donde habían 5 pacientes y están vacías. Así es. Lo entraron con vida y lo sacaron en bolsa. Y esos eran los gritos de desesperación, medio agudo porque que tampoco podían respirar. Se quitaban así de la desesperación y ¡pra! Caían. Gotearon, uno por uno. Eso era lo que me estaba matando y los gritos de los familiares afuera. A las 2 horas, la enfermera bajó, se desocupó una cama y le dijo a mi esposa, ¿tú sabes por qué, verdad, se desocupó? Hubo una que murió. Dios les bendiga, Dios les guarde, sean todos bienvenidos una vez más a este canal, esperando que ustedes estén siendo bendecidos por nuestro Creador, su familia, su negocio, todo lo que ustedes tienen que sea prosperado y bendecido por nuestro Señor Jesucristo. Señores, hoy tenemos un testimonio que yo sé que a usted le va a impactar muchísimo y esperamos que usted lo comparta con alguien más. Pero antes, si me ven aquí, estoy con un amigo, un hermano de muchísimos años, quien es parte de esta plataforma, no solamente uno de los suscriptores fiel, porque siempre está ahí pendiente, sino que es parte de esta plataforma, mi hermano Edwin Hawkins. Mi hermano, Dios te bendiga. Amén, amén, mi hermano Yao. Toda la gloria sea para el Señor. Cuando venía para acá, estaba pensando, digo, oye, pero como pasa el tiempo, porque con el relajito ya tenemos cerca de 30 años relacionándonos y conociéndonos de adoración celestial, de cuando Metaldón, etcétera, etcétera. Y es una bendición poder compartir y ser de edificación a tantas vidas, a tantas personas, creyentes y no creyentes, descarriados, laicos, y personas también fuera de lo que es la República Dominicana. O sea, para mí es un honor y un privilegio enorme, ya, de verdad que sí. Tenemos una audiencia, mira, de Chile, de Venezuela, de Argentina, de México, de Puerto Rico, de Europa. Oye, Sí, la gloria es de Dios. es una bendición. Sí. Entonces, Edward, te quise invitar porque a pesar de que el hermano que vamos a presentar es mi hermano de mi congregación, así como con mucha honra lo digo, yo sé que el contacto o el canal, ¿verdad? Para dar con él y conocer esta historia fuiste tú, por eso te invité. Así que sé tú quien lo presente. Gracias, mi hermano Yago. Tú sabes que dicen por ahí que en la viña del Señor hay de todo. A veces hay hermanos en la iglesia medio cabezones y como que uno se esfuerza un poquito más para malo, pero la persona de verdad que nos atañe en este momento, hacerle esta dinámica, esta plática en realidad y escuchar los testimonios, es un hermano y un amigo que en poco tiempo, tú y yo tenemos, decía hace un momento, cerca de 30 años, y el ministro acá tenemos como 5 años, pero pareciera como si tuviéramos 30 o 50 años ya relacionándonos. O sea, un amor entrañable, un respeto y un agradecimiento de verdad en el poco tiempo que tenemos relacionándonos, que para mí es un honor dejar con todos ustedes a nuestro hermano Ricardo José López. Dios se bendiga en esta hermosa tarde, esperando que lo que se va a efectuar en esta tarde sea de bendiciones para cada uno de ustedes. Fueron experiencias vividas propias que aún hace unos cuantos años ya, pero aún todavía está plasmada en el centro de mi corazón. Y eso me trae a mí como esa sensibilidad dentro de mí
que aún cuando entra dentro de mi alma, como que mi cuerpo se debilita así, quiere caer de rodillas, dándole gracias al Todopoderoso, porque realmente fue una experiencia muy vivida en carnes propias. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Ricardo, le agradecemos infinitamente esta oportunidad de usted cedernos este momento. Y sé que no va a ser la última, Edward, Sí. porque ya estuve hablando con Ricardo y hay muchísima experiencia que puede compartir con nuestra audiencia. Así que pudiéramos empezar, Ricardo, este conversatorio con su historia de vida. ¿Cómo usted conoce al Señor Jesucristo? ¿De dónde viene Ricardo? Pero por cuestiones de tiempo, vamos a limitarnos a ese testimonio que usted se vio a punto de partir de esta tierra. Y yo espero que esto bendiga y edifique a la audiencia, porque si hay alguien que todavía no cree en el poder de nuestro Señor Jesucristo, con este testimonio va a quedar convicto. Amén. Así que cuéntenos cómo se dio, qué fue lo que pasó con... Bueno, ante todo tengo para expresar que nosotros como seres humanos, en lo único que no pensamos es en la muerte, en que un día vamos a morir. Vivimos en esta vida como pensando como que somos una persona Eterno, eterno para siempre, como que nunca vamos a partir de esta tierra. Si el único que tiene el control en el universo, en esta tierra, se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ese es el que tiene el control de todo. Nada sucede si Él no lo permite. Amén. Entonces, como les digo, nosotros sabemos de hoy, pero no el de mañana. Yo nunca pensé en esos momentos en que antes del amanecer iba a amanecer con una situación demasiado complicada, demasiado difícil. Gloria a Dios. Lo primero que todo empezó, yo tenía por lo promedio casi 200 libras. Y lo que me agarró me soltó de 120 libras. Ya usted sabe. 80 libras menos. Tremendo. 80 libras menos en menos de 12 o 13 días. Eliminarlo. Fue fulminante. Todo empezó con una pequeña meba, entre comillas. El asunto es que mi estómago se debilitó totalmente y eso fue líquido sobre líquido y no retenía nada. Hasta el momento que la almohada se podía alcanzar, ver mejor que mi cuerpo dentro de la sábana encima de la cama. Wow. La almohada se identificaba más. Y mi esposa sufriendo, mirándome, orando, toda su esperanza estaba en Dios. Conforme a su fe, el Señor iba a hacer algo por mí ese día. Pero, ¿qué sucede? Dios siempre obra por senda misteriosa, como para que el alma se aflige y entienda que a quien tiene que clamar, es al Todopoderoso. Y hacerse un autoanálisis a ver de dónde falló. Gloria a Dios, porque el pecado trae consecuencias. Totalmente. Y en el pecado y en el ser humano hay pecado oculto, que uno cree como que es inmortal, que no ha pecado. Pero a transcurrir del tiempo hay pecados que se van acumulando, y uno cree que está bien delante de Dios. Claro. Amén. Bueno, el asunto es que salieron una canción ahí de Necesito de ti, es una alabanza que hay. Creo que es Roberto Orellana. Orellana, Necesito de ti. No sé si era que había una combinación, no sé si era la situación, estaba combinada con el cargamiento de mi alma para que vaya metiéndose en una área de un quebranto. Como el Señor dándome a entender a mí que mi alma necesitaba de Él. Y realmente cuando entré aún así con todas mis debilidades, porque ni hablar podía, cantaba al ritmo de la alabanza.
necesito de ti. Y ya ustedes conocen ya la canción, necesito de ti. El asunto que esa canción, esa alabanza es como el alma rendirse, pidiendo oportunidad al todo creador. Para así que si el Señor, si su voluntad, le diera la oportunidad de predicar a aquellas almas que están encadenadas, gloria a Dios. Y le digo que en el tiempo que estuve ahí en cama, eran hasta 5 y 6 veces, sin mentirle, delante del Todopoderoso. Esa alabanza dándome ahí. Como que alguien llamaba, cada X tiempo póngala, cada X tiempo ponga esa alabanza. Gloria a Dios. Y cada vez que yo escuchaba esa alabanza, era un quebranto que entraba dentro de mí, así que mi alma como que se iba así, los llantos así, ya no tenía lágrimas. Cada vez que cantaba esa alabanza, necesito de ti. Y realmente el ser humano necesita de Dios, porque sin Dios, lamentablemente, el asunto, mi hermanito, que el Señor le abrió los ojos, le dio la visión a mi esposa. Y sin dudar, llamó al 911, al 111. El asunto que llegaron, no podía levantarme de la cama. Wow, no podía. Era tan tal que ella la que me agarraba por aquí para sentarme. Una pregunta, Ricardo. Previo a su esposa llamar al 911, ¿ya ustedes habían acudido a los médicos? ¿Había algún tratamiento que usted estaba tomando digamos, por la situación delicada que usted estaba pasando? Claro que sí. Mi esposa nunca se descuidó en eso, porque ella sí, nosotros sí contábamos con la ayuda del Señor, Sí. con que Él iba a hacer el milagro, pero también nosotros portamos ese 50% Exacto. de hacer nuestra diligencia. Así es. Claro, y cada vez que íbamos ya en el mocoso, pues ellos siempre lo declaraban con una ameba. Y realmente era una ameba. Pero el COVID todavía no se hubiese declarado en mí. Ok, pero estábamos en medio de la pandemia ya. Amén. Claro, en el desarrollo, dentro de aquella marea. Sí. Como digo yo, el ojo del huracán de la pandemia. Amén, Así mi es. hermanito. El asunto es que cuando íbamos ya, meva. Amén. Y el hombre desintegrándose, meva. Y todo lo que me daban, remedio y remedio. Y el asunto como que ese COVID como que era inteligente. Porque sabe que me agarró casi me conté con 200 libras. Exacto. Un hombre musculoso, con 18, 19 de brazos, una espaldota, ¿tú supiste? Lleno de medicina, proteína buena, de todo. El cuerpo estaba fortalecido. Él esperó como que, vamos a esperar que este hombre, la meba lo debilite. Sí, vamos a esperarlo. Entonces, cuando la meba me debilitó totalmente, entonces dijo el COVID, ahora me toca a mí. Ya el sistema respiratorio no me estaba sirviendo para nada. Ya respiraba con dificultad. Y hay algo que resaltar, Ricardo, que eso fue 2020, el COVID, ya usted era cristiano, Amén. hijo de Dios. Amén. Entonces, hay algo que resaltar ya, que hay muchas personas que piensan que por ser cristiano, por ser hijo de Dios, están exentos, dicen la enfermedad no me va a tocar. Ya nos descuidamos. Nos descuidamos. Está el caso tuyo, el proceso, está el caso de Job hace miles de años, está el caso de Ricardo, entre comillas, una pequeña meba, pero al principio él decía, o sea, es algo que le pasa tanto al justo como al injusto, tanto al cristiano como al no cristiano. ¿Qué sucede con el cristiano? Que el cristiano lo que hace, lo que decía Ricardo al principio, lo que hace es que se santifica y averigua y clama a Dios. El que no es creyente fácilmente llega a un momento que se turba y puede caer hasta en la demencia. La solución a esto es acudir, clamar al Señor para que Él nos dé la respuesta y la fuerza que nosotros necesitamos, Ricardo. Y también tengo para decir que todo aquel creyente
que está en Dios, no todos tienen una fe inquebrantable, porque eso va en el paquetito. Porque no hacemos nada con decir yo tengo fe. Simplemente yo tengo fe. Por decirlo. Por decirlo. Pero legalmente lo que mueve el corazón, el centro del Señor, es esa fe inquebrantable. Porque Él evalúa todo eso. Entonces, ¿dónde está el milagro? Donde voy a recalcar nuevamente, es una fe inquebrantable. Gloria a Dios. En eso es que se basa. Bueno, el asunto cogiendo ya el 911, el 911 llegó al lugar. Me refirieron de una vez sin perder tiempo. Porque que ya no tenía fuerza para respirar. Bueno, en ese trayecto, conmigo visitaron varios centros de hospitales. Imagínense, eso estaba full. Y también en la condición en la que yo estaba, no era fácil recibir a un paciente. Eso le iba a preguntar que si no lo querían recibir. No me querían recibir porque ya Su estado. mi estado era un estado crítico. Wow. Decían que por qué esperaron que yo llegara a esa situación, a ese límite en la salud en que yo me encontraba. El asunto que en ese trayecto hubo, ¿cómo que le llaman a estos trenes cuando el metro cuando se transfer le llaman? El transfer, sí. Transfer. Hubo un transfer como de 5 a 6 ambulancias. No fue que nunca perdí el conocimiento. Wow. No, nunca lo perdí. Sí tenía problemas para respirar, pero mi conocimiento yo lo tenía pleno aquí. Hicieron como 6 ambulancias, un transfer. No es para trasladarme a mí, no para trasladarme a mí, sino de entregar un oxígeno vacío y pasa otro lleno. Wow. Dios. Estaba crítico. Crítico porque no podía moverme de donde yo estaba. Entonces lo que cambiaban era de oxígeno, un oxígeno vacío a un oxígeno lleno. Entonces el asunto que el Señor estaba en el asunto. Nunca hubo una ambulancia que no tuviera un oxígeno lleno. Gloria a Dios. Esa es una. Y Estamos viendo la mano de Dios ahí. amén, mi hermanito. Entonces el asunto, llegamos al Mocoso Puello. Ahí me recibieron. Y mire, para que usted vea cómo el Señor estaba en la cosa, en el asunto. Y siempre está en el asunto. Amén. Él está aquí, está en el asunto. Gloria a Dios. Aleluya. Y la que me recibió, la que recibió a mi esposa junto conmigo, era una pastora. Ya usted ve. Lo que hace Dios. Y todo lo que había que hacerse, por más difícil que era en ese lugar, ella movió todo. Ella lo diligenciaba. Todos los estudios me lo hicieron. Todo me lo hicieron. ¿Sabes lo que es todo? Todo. Ahí yo estaba ya mareado ya, en esa camilla, para aquí, para allá, aquí, para allá. Qué bueno. Sí, Dios. pero yo le doy gracias primeramente al Todopoderoso, en que el Señor me bendiga grandemente a esa doctora. No como pastora, sino como ser humano. Aunque la sensibilidad de un ser humano solamente la mueve el Señor. Claro que sí. Porque si es simplemente un corazón humano, se endurece, pone la cosa difícil. Claro. Pero una persona que conoce a Dios es movido por la misericordia de Dios. Así es, así es. Y otra cosa que resaltar, Ricardo, Yao, y la audiencia que nos está escuchando. Por eso las escrituras dicen que mejor son 2 que 1. Porque mientras Ricardo da el testimonio, yo pienso en su esposa. O sea, el vecino no salió con él. Los hijos suyos no estaban en ese lugar. La esposa estaba ahí ya. O sea, algo que tú dices, gracias Señor por tu misericordia. Gracias Señor por esa persona que tú me diste a mi lado, que fue que también hizo esa diligencia. Estuvo ahí mano a mano conmigo. Ricardo, ¿qué tiempo estuvo ingresado en el hospital en base a esa situación? Bueno, ante todo de darte ese número exacto, yo le doy gracias al Todopoderoso,
por entregarme esa esposa que yo tengo. Gloria a Dios, qué bueno. De verdad, no sé cómo. No sé cómo agradecerle al Señor por mantenerme en Cuba esa esposa y entregármela en ese tiempo. Gloria a Dios, porque fue en el momento que más lo necesitaba. Sí. Y hasta ahora seguimos firmes. Ambos nos necesitamos. Sí. Por algo el Señor lo hizo. Porque nos necesitamos y hasta el momento el Señor ha hecho muchas cosas grandes en nosotros. Que se lo agradecemos grandemente a Él. Con muchas dificultades, pero seguimos hacia adelante. Porque el mismo Señor le dijo a sus discípulos, mientras ellos estaban con Él, que cuando Él parta, van a tener aflicciones, porque mientras ellos estaban con Él, todo estaba bien. Estaban cubiertos. Porque ¿quién es el Espíritu Santo? Él mismo. Entonces al partir Él, ellos creían que iban a quedar huérfanos, pero Él le mandó. Que su consolador, que era Él mismo. Y le dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Como todo el mundo, creyente o no creyente, porque estamos aquí en la tierra. Y el asunto que le doy gracias ante todo a mi Señor Todopoderoso por esa esposa hermosa que el Señor me ha entregado, de verdad que lo digo. Mira, yo quiero aprovechar la oportunidad. No puedo dejar pasar esta oportunidad. Porque, wow, como están las cosas, de repente puede pasar cualquier cosa ya. Darle gracias a Dios por Berenice, Y Belice, por Antonia Sánchez y por Ibelice. Bendito Dios. 3 mujeres que se han encargado de estos 3 hombres imperfectos, de estos 3 niños, de estos 3 locos. A veces se nos hace difícil sacar tiempo. Me gozaba con el hermano Ricardo que publica en su estado, gózate con la mujer de tu juventud, y sale con ella. Igual que tú, también por allá por San Juan, los Estados Unidos, sacar tiempo de calidad. Hace poco, y ese testimonio, perdón la interrupción, pero quiero agradecerle a esas 3 mujeres. Hace poco, la esposa mía, Antonia Sánchez, ella va a venir por aquí. Lo que pasa es que ella es, con el asunto de la cámara, un poquito complicada. Pero tiene un testimonio grande, porque también, al igual que el hermano Ricardo, se vio de aquel lado y Dios la rescató. Hermano Ricardo, continúe y discúlpeme. bueno, sin más nada, sin entender, o darle más larga, vamos a entrar en lo que el Señor hizo. No es que estamos devaluando lo demás, porque es el centro de todo. Claro. Amén. Aleluya. Ay, el asunto que cuando la doctora vio los resultados, los pulmones no se veían ¿Qué? para nada. Estaba que tosía y eran pegotes de sangre con carne. Eso como que me tenía todo eso rodeado ahí, no podía respirar. Eso es lo que me estancaba la respiración. Bendito Dios. No tenía pulmones. Por ahí me agarró el COVID. Y se le acercó mi esposa. Lo único que le dijo fue, no sé si es que ella era sola o por la bulla quizá que había, pero la voz como que la subió más de la cuenta, porque yo estaba a una distancia, escuché lo que ella dijo, pero tampoco le puse caso a eso. Donde ella le dijo a mi esposa, Ibelice, te voy a ser franca, porque nosotros los doctores tenemos que ser francos. Pero te voy a decir algo, solamente un milagro puede salvar a tu esposo. Gloria a Dios. Un milagro. Y la doctora no terminó de decir la palabra. Inmediatamente mi esposa, me dijo ella que se desmayó. Me dijo mi esposa que se desmayó porque yo no la vi. Yo estaba en estado realmente que no podía percibir lo que estaba sucediendo alrededor de mí.
Agónico prácticamente. Sí, mi esposa se desmayó. Lo único sí sé que a mí me trasladaron para un cuarto donde a ver si amanece vivo. No había esperanza de nada. No, no había esperanza. La esperanza que le dieron a mi esposa simplemente fue Un milagro. un milagro. El asunto que conmigo, cuando yo entré o cuando me entraron, me entraron junto con un tanque de oxígeno más grande que yo. Habían 5 personas. Y esos eran los gritos de desesperación, medio agudo, porque que tampoco podían respirar. Se quitaban así de la desesperación y ¡pra! Caían, Goteaban. goteaban. Y así sucesivamente, uno por uno. ¡Pra! Ya yo estaba que ya no era el COVID que me estaba matando. Era una depresión. El miedo y el temor. Sí, porque la cama donde yo estaba daba frente a frente a la puerta. Y yo podía ver lo que entraban y lo que salían. Yo simplemente vi que entraba una persona con una camilla, exacto. O más bien lo que entraban y lo que sacaban. Exacto, exacto. Dios. Cuando veía que entraban con la camilla vacía. Y cuando salían con una bolsa envuelta. Oh, Dios. O sea, que te vio en persona morir. Sí, eso era lo que me estaba matando. Y los gritos de los familiares afuera. Eso me estaba consumiendo. Ricardo, ¿llegó a pensar usted que también usted podía ser una de esas personas que no iba a salir viva de esa habitación? Pero claro, mi hermanito, dije yo, bueno, yo me estoy riendo ahora mismo, pero mira, porque el Señor me ha dado la oportunidad de gozarme, de reírme. Aleluya. Porque no todos los momentos vamos a estar rodeados de aflicciones. Así es. Porque que, Las pruebas no son para siempre. No, hermano. no, y si es para siempre que se revise. Así mismo es. Gloria a Dios, porque que, oye, y es bíblico, ellos hay tiempo para correr, tiempo para estar quieto, tiempo para llorar y tiempo para reír. Este es mi tiempo, reír por lo que hizo el Señor conmigo. Así es, porque lógicamente era imposible reír en ese momento donde tú estás en sombra de muerte, como dice el Salmo 23, tú estás viendo que sacan, wow, qué sé yo, ¿cuántas personas? 5, 7, 10. 5, conmigo eran 6. 5 personas sacan de donde tú estás viendo la muerte cerca de ti, que te visitó a menos de 1 metro. Sí. O sea, no es momento para tú clamar al Señor, llenarte de fe y de esperanza, como decía hace un momento Ricardo. Amén, amén. El asunto que esa alabanza se convirtió en un eco dentro de mi mente, dentro de mi cabeza. Necesito de ti. Necesito de ti, necesito de ti. Hasta el momento que la llegué yo hasta cantar entera, y ahora no me acuerdo, simplemente me sé el titular, necesito de ti. En una llegué, mi hermanito, que dije yo, bueno, Dios mío, ahora quedé yo solo aquí. Éramos 6 conmigo. En mi pensamiento porque no podía hablar. Y ese asunto, ese trayecto ahí, o ese episodio, me estaba consumiendo, me estaba matando. Ya yo ni sentía si estaba respirando o no estaba respirando el oxígeno. Porque era una situación difícil. Ver 5 camas donde habían 5 pacientes y están vacías. Así es. Lo entraron con vida y lo sacaron en bolsa. El asunto que entró como un profundo sueño en mí. Sentí que había alguien que me estaba vigilando. Quizá en los momentos que podía reaccionar, me tenían en supervisión, a ver las condiciones mías, a ver. Y entré en un profundo sueño. Y en ese profundo sueño, no creo en la reencarnación, que voy a morir y de que voy a es un burro, una vaca, una lagartija. No creo en eso.
Amén. No creo en eso. Si yo creo en esa promesa, que estaré allá en el reino. De resurrección. Gloria a Dios. Seré resucitado allá junto con mi papá, Amén. gozándome de lo bueno. Aunque no conozca a nadie, pero estaré allá. Gloria a Dios. El asunto que sucedió algo en mí, en ese sueño, como algo simbólico, yo lo cojo así, algo simbólico. Yo me vi como en forma de una lagartija o un alargato, me vi. En una área, en un extremo que como que no podía exactamente moverme, pero sí podía seguir hacia adelante. Ese alargato como en forma de desesperación, que mientras más cogía hacia adelante, como que se me era más difícil respirar. Y mientras más llegaba a ese punto negro, allá, esa oscuridad, se me hacía más difícil de respirar. Y yo analizando que así mismo como me veía en ese alargato, como que se me acortaba la respiración, así estaba mi estado, Dios. literalmente hablando. Ese lagartijo alargato era yo. Y esa condición en que reflejaba que se le acortaba la respiración, así mismo era literalmente. No podía verme, pero veía eso, y ese era yo. Y cada vez que me acercaba, era menos la respiración. Y cuando me pongo así, en paso firme, ¡pram!, para ver lo que iba a suceder, por debajo de mí así, entró un rayo de luz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Donde había oscuridad, ese rayo de luz, desapareció esa tiniebla. Pero ¿qué sucede? Que yo no cogía hacia donde la luz terminaba, o sino de dónde empezó la luz. Hice así, en forma de desesperación así, y miré. Y cuando vi de dónde salía ese rayo de luz, cogí inmediatamente así. Y cuando llegué donde el principio de la luz, que saqué mi cabeza así, que pude respirar, así mismo desperté literalmente. Y de la que habían supervisando mi condición, al ver que ya yo podía respirar, que había movimiento en mí, de una vez llamó a las enfermeras, llamó a la doctora, la que me tenía atendiéndome. Me agarraron, me atendieron, me empullaron, pusieron medicina. El asunto que reviví. Exacto. Reviví. Gloria a Dios. Amén. ¿Y qué sucede? Al otro día, porque ese trayecto fue en la madrugada. Sí. Donde ya veían 6 camas con la mía llena y habían 5 vacías. Me veían con el sombro. El asunto que el sobrenombre que me pusieron, el milagroso Ricardo. El milagroso Ricardo. El milagroso Ricardo. Eso se difundió en el Mocoso Puello entero. Todo el mundo me conocía y todo el mundo iba allá a verme. Porque era un lugar donde, a ver, Que lo más seguro, Ricardo, lo pusieron ahí fue a eso mismo, lo que usted dice. Vamos a amanecer vivo para entonces seguir tratándolo. ellos creían que iban a sacar el cuerpo, Sí, wow. pero se le guayó. Gloria a Dios. Porque el Todopoderoso estaba conmigo. Dios es maravilloso. Dios Gloria a Dios. Dios. Era quebrantando algo en mí que no me iba a permitir, si moría, no me iba a permitir entrar al reino de Dios. Amén. Wow. Hay momentos que nosotros tenemos que hacer un autoanálisis, apartarnos para Dios. Sí. Un día, 6 días, 2 días, un mes. No. Oye, no. Hay que hacer un autoanálisis, meterse con Dios, a ver, para que el Señor saque dentro de nosotros lo que a Él no le agrada. Porque que en el trayecto de vida que nosotros tenemos como cristianos, como dije ahorita, recalcando, se van acumulando cositas. Y creemos que estamos
redes delante de Dios. ¿Sabes Sí. qué, Ricardo? Que ahorita yo cuando estaba orando, antes de empezar, yo analizaba y yo decía, a veces son necesarios esos procesos. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros como cristianos estamos viviendo una vida y se nos olvida a veces quién es Dios. Es así. Amén. Y Dios dice, espérate, que te está alejando mucho de mí. Déjame llamarte, déjame jalarte la atención para que tú vuelvas a entender, vuelvas a reconocer quién soy yo. Amén. Gloria a Dios. El asunto, mi hermanito, que ya vieron que ya no había necesidad de yo estar en ese lugar. Estaba en un lugar donde el calor del día traspasaba desde el tercer nivel hacia abajo. Era un momento difícil que había ahí. De verdad te lo digo. Y nada, me trasladé hacia un lugar donde había una mayor higiene, un buen aire, una buena pantallita, un buen baño, Gloria a Dios. aún con un pie que parecía un tanque de oxígeno. Así como pesa, así mismo también de pesó, que era esta. Hinchado. Aleluya. Gloria a Dios. Que pensaba que no iba a caminar. Mira hoy en día. ¿Y qué sucede, mi hermanito? La doctora, la que dijo que solamente un milagro me salvaba, quedó asombrada. No entiendo por qué. Ella vio el Porque milagro. es una pastora. No entiendo. Si una pastora debe de saber que para el Señor nada es difícil. Pero sí, como humanamente hablando, sí, que quedó atónita, como si se puede decir la palabra. Y me dice ella, mi wow, yo que le dije a tu esposa que solamente un milagro te salvaba. Y le digo yo, con corta voz, ¿usted cree, pastora? Ese milagro que usted dijo, que solamente un milagro me salvaba. Mira el milagro de Dios en mí. En efecto, eso ocurrió. Aleluya. Mira el milagro de Dios en mí. Usted dijo que solamente un milagro me salvaba. Pues mire, Gloria a usted Dios. lo declaró sin darse cuenta. Aleluya. Sea así. Wow. Y a los 7 días no terminaron los días que tenía que estar dándome seguimiento. Como ellos vieron la condición en la que estaba, que comía, le decía que si no había más. Sí, oye. Bendito Dios. Vale, oye, gordito y coloradito. La Sí. venganza de Ricardo. Los días que duró sin comer. Se Sí, aprovechó. exacto. Hay más. Sí. Y con mi pie medio incómodo, porque no podía moverlo, lo arrastraba hasta el baño, me bañaba. Haré yo ver esa condición, que yo podía valerme de mí mismo. Dije, no, pues a este hombre hay que despacharlo, porque esa cama la podemos necesitar para otro paciente. Claro está. Y nada, me dieron de alta. Y aquí está. 3 días antes de cumplirse la fecha limitada del tratamiento, del seguimiento. Ok. Pues nada, mi esposa, O sea, perdón, Ricardo. En resumen, ¿cuántos días estuvo? proceso. el proceso son 15 días, el 15 seguimiento, días. 15. Me faltaban 3. Al ellos ver la condición mía, que podía valerme de mí mismo, nunca fueron de mí a bañarme, a limpiarme, ni a nada. ¿Ves? Claro. Entonces me dieron de alta y le dieron unas medicinas, unas pastillas a la esposa mía para que me la diera estrictamente. ¿Y qué sucede, varón? El rey de la tiniebla tiene un plan, pero Dios tiene el suyo. Sea así. Tócalo, pero su alma no la toque. El plan del rey de la tiniebla era para destruirme. La visión que ellos le pusieron a esos doctores y a los que iban allá a supervisarme, les puso a ellos en que ya yo no podía ya estar ahí porque ya yo estaba bien. Y realmente no era así. No era así. Pensaba que sí, que estaba bien. No. Y yo veía así. Porque el rey de la tiniebla le puso esa visión. Ay, Dios mío.
El asunto que me enviaron para la casa, el rey de la tiniebla, era matarme allá En la casa. en la casa, porque Dios. todo volvió para atrás. Oh my God. Oh. Y ahí sí la cosa empeoró. Ahorita hicieron 6 transfer para el asunto de Océano, pues en el segundo, hicieron más transfer. Porque ahí sí era verdad. Bendito sea Dios. No, pero espérese, Ricardo, que yo creo que esto obligatoriamente, Eduardo, vamos a tener que Sí. continuarle en una segunda parte. Sí. Ahora bien, mientras tanto, y le digo una segunda parte porque el hermano Ricardo tiene un compromiso, pero cuéntanos cómo fue, Ricardo. Llegó a la casa, o sea, cómo fue que eso volvió para atrás, cómo se manifestó, esos momentos de angustia, ¿cómo fue eso? Bueno, eso volvió para atrás, no fue porque mi esposa me daba la medicina o el medicamento estrictamente, sino que le dieron a mi esposa unos medicamentos que no eran. Oh, Dios. El plan del enemigo era destruirme. Pero a mi lado tiene un ángel, que es mi esposa, que nunca me perdió la vista. Desmayó. Nunca desmayó. Automáticamente al otro día verme en esa situación, porque caí para atrás, sí, ¡fua! Automáticamente, ¡fu! El aire como que salió. Dios mío. Llamó de una vez una ambulancia de madrugada también. Fuimos para el área, fuimos donde me dieron de alta, no me quisieron atender porque estaba peor. Estaba más repleto. El asunto es que anduvimos como 6 o 7 hospitales en diferentes lugares. Y en un lugar me aceptaron porque mi esposa con ruego, con lloro, le dijo, sabemos que no hay cama. Mire, pongámoslo por ahí sentado, aunque sea con el oxígeno, hasta que se desocupe una cama. Y Dios es tan bueno, Sabia. y Dios es tan bueno, varón, que la enfermera también que me atendió, un ángel de Dios, Gloria evangélica, Gloria a Dios. pentecostal, hasta de pie hasta los cabellos. Gloria a Dios. Se compadrió de mi esposa. Al ver, hubo compasión. Fue removida por el amor de Dios. ¿Sí? Y así mismo, exactamente. Me sentaron y me recostaron con oxígeno. ¿Y sabe qué? A las 2 horas, la enfermera bajó, se desocupó una cama y le dijo a mi esposa, ¿tú sabes por qué, verdad, se desocupó? Porque Hubo una que murió se desvivió. Bendito sea Dios. de la misma situación. Y cuando me montaron una silla, me tiraron una placa para ver mi condición antes de subirme y vieron mi situación crítica. El asunto ya para entrar al punto final, gloria a Dios, ya completaron los 3 días que faltaban en mí. Estaba yo nítido, me bajaron en silla de ruedas ya por cosa de ellos. Sí. ¿Ves? Y el que está abajo, que da permiso para subir y salir, le dijo, mira, verdaderamente Dios está con ustedes, porque son pocos los que suben en esa condición en la que yo vi, que bajen, Que baje. glorifiquen y alaben al Todopoderoso, Gloria a Dios. porque el Dios que ustedes le sirven, ese Dios ustedes lo aman. Bendito sea Dios. All de eso. Y aquí estamos. Ahí está la diferencia, Ricardo y Yao. La diferencia y el privilegio que nosotros 3 tenemos, entre otros también. Que Job, cuando pasó por esa situación, ¿qué le dijo a la esposa? Maldice a tu Dios y muere. Todavía tú mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero la esposa de Ricardo, él recalca ahora que ella fue rogando, llorando, le dice, no, déjemelo por ahí a ver si consigue una cama. O sea, el privilegio que Dios nos ha dado. Hoy debieron de ser Día Internacional de la Mujer. Amén, amén. Porque mujeres virtuosas y valerosas como esa, mira, cuando David estaba contento que recibió el arca, la esposa lo que hizo fue que lo criticó. Pero nosotros nos vemos en situaciones, bueno, tú eres testigo, el accidente que yo tuve ahí, la esposa mía, mano a mano, el proceso tuyo,
Igual también Ricardo, Dios bendiga de verdad a este hombre de Dios y su amada esposa Ibelice, de verdad que sí han sido, yo le digo lo que le dijo esa persona, no sé si el doctor, la doctora le dijo, denle gloria a Dios, que Dios hizo el milagro tras el milagro, o sea, el milagro andante, él volvió de nuevo a rectificar que es un milagro. ¿Sabe Amén. qué, Ricardo? Antes de pasar a usted de nuevo, me gustaría tener a Ibelice sentada ahí. ¿Sabe para qué? Wow. Para preguntarle, en esa segunda ocasión que el señor Ricardo se complicó, que la enfermera le dice, se desocupó una cama, pero ¿usted sabe por qué? Porque uno había fallecido. O sea, Bendito Dios. yo no me imagino, ¿verdad? Ese dolor, Ujú. ese pensamiento que le llegó a Ibelice cuando le dijeron así. El Y próximo va a ser- mantenerse, ¿tú me entiendes? Y mantenerse firme y de pie, mira, no es fácil, Ricardo. Pensando que también yo podía pasar esa situación que pasó esa persona. Claro que Exacto. Porque esa persona que falleció Ujú. también estaba en el estado que yo estaba. En la misma situación. Oye, pero como te digo, hay que valorar cada hombre que tenga su esposa, valórela. Porque mujer virtuosa, es difícil de conseguir. Gloria a Dios. Usted tiene esa mujer virtuosa, dile mucho cariño, mucho amor, porque es una mujer dada por Dios para tu vida. Amén. Valora, quiérala mucho. Sé una columna que pueda sostenerla a ella para continuar hacia adelante. Amén. Amén. Ricardo, usted me contó en ese proceso fue donde usted sintió la muerte. Fue en aquella habitación que la habían colocado. La muerte yo la conocí en el primer internamiento. Ajá. Sí, ahí fue yo que conocí la muerte. Realmente no tenía memoria de nada, ni de donde yo estaba. Gloria No a tenía Dios. memoria que si tenía esposa, no tenía memoria si dejé aquello, si dejé allá, no, nada. Simplemente mi cuerpo fue transformado, algo simbólico, en un alargato. Y donde solamente en el frente lo que veía era oscuridad y cada paso que daba el oxígeno se acortaba. Y literalmente mi cuerpo estaba así, se estaba debilitando, estaba perdiendo ya Claro. fuerza para respirar. Pero intervino la luz divina, Bendito Dios. Amén. Jesucristo. Él escuchó mi ruego de mi corazón, de lo más profundo de mi corazón, porque en sí lo que hizo en mí fue esa fe, y es en mí, porque esa fe inquebrantada está en mí. Aleluya, gloria a Dios. Yo amo a mi Dios, lo quiero mucho. No cuento con nadie, simplemente con dos personas, una terrenalmente hablando que es mi esposa, que nunca me soltó, me dio seguimiento. Gloria a Dios. Y a ese Dios externo que está ahí, que escuchó mi clamor. Amén. Bendito sea. Aleluya. Bendito Dios. Bueno, Edward, vamos a terminar y al final le pasamos a Ricardo para que nos deje un mensaje final de Claro, claro. Y nos gustaría los hermanos que están viendo, disfrutando, siendo edificados con este testimonio, que comenten si quieren una segunda parte de este testimonio, de este milagro andante. o si quieren ver a Ricardo de nuevo aquí, que hay otras experiencias que contar. Ahí está, compartirlo, darle like Eso es así. y comentar. Bueno, Ricardo, ya para finalizar, díganos este proceso que le enseñó y ahí mismo aprovecha la cámara para darme un mensaje final y aquí terminamos. Bueno, ante todo, cayendo a un punto céntrico, porque siempre hay un punto céntrico de todo, Sí. que mencionó mi hermano Edward, es sobre Job. A Job todo le fue quitado, familia, Ujú. fortuna, todo, además hasta la esposa le quitó. Propiedades, salud. Todo, amigos, todo, familia, todo el mundazo, y el hombre quedó solo. Pero nunca desmayó.
Le fue fiel Eso al es, Señor, así aunque es. humanamente hablando le salieron algunas palabras medias, Eso es porque el así. Señor lo confrontó. Eso es así. Aleluya. El asunto es que al final el Señor le multiplicó todo. Y aquella mujer que actuó en el momento, no sé si fue de desesperación, no sé si fue en momento de falta de conocimiento, su fe era muy baja, Sí. que le dijo, pero viste en esa condición, maldícete y muérete. Pero podemos ver que la palabra dice que él no conoció más doncella. Ujú. Con ella le dio unos hijos bellos. Ujú. Con ella le multiplicó su fortuna. Así es. Aleluya, todo fue multiplicado. Bendito Dios. Entonces, no es que podemos comparar, porque imagínate, pero esto fue algo vivido, lo mío fue algo vivido, no tenía Sí. nada. Y ahora la gloria sea a Dios. No es que puedo pegarme a la cosa de esta tierra, no. Porque hay un mensaje terrible cuando el Señor Jesús confronta a aquel joven rico. No podemos depender de nada en esta tierra. De que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Amén. Así es. Pero sí le doy gracias al Señor que me tiene mejor en la condición que vivo, económica y espiritual. Gloria. Aleluya. Y me gozo, me estoy gozando, ese es mi momento Bendito Dios. Así Gloria a es. Dios. de gozo. Aleluya. Tengo para decirle a todos aquellos oyentes, aquellos espectadores que están visualizando, de que reflexionen. Nunca se inclinen hacia las cosas materiales, porque conforme a la palabra, desnudo llegaste, solo llegaste. Nada de lo que tú tienes te va a servir después de la muerte. Así es. Lo único que te puede servir después de la muerte, pero no puede esperar que te muera, tiene que conocer el amor, la misericordia, esa gracia de Dios que ha depositado en ti, aún tú no lo conozcas, pero está en ti. Amén. Porque el mismo Señor no quiere que nadie muera en el pecado, o sino todos que conduzcan al arrepentimiento. Por eso Él murió en la cruz, para que todo aquel ser humano tenga la oportunidad de confesarlo como su único suficiente Salvador. Nada material en esta vida te va a salvar. Ven a los pies del Señor, porque en Él hay un milagro. Hay un milagro para ti. Hay un milagro para todo. Amén. En esta hermosa tarde, en esta hermosa mañana, en esta hermosa noche, en esta Amén. hermosa madrugada. Hay un milagro para ti. Porque Amén. si ese milagro surgió en mí, ese milagro también está en ti. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Solamente tienes que creer. Y esa fe llegará a un estado que llegará a una fe inquebrantable. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde mucho. Esperando que reflexione y que solamente hay una sola salida. Se llama Cristo Jesús. Amén. 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 No queda más que darles las gracias a nuestro hermano a Ricardo, nuestro hermano José López, por este testimonio maravilloso, un milagro extraordinario. Gracias a todos ustedes por ver este contenido, por darle like, por comentar y por compartir para que sea de edificación a otros, al igual que ha sido para usted. Así es. Nada, decirle a la audiencia y repetir lo que Edu ha dicho. Ustedes nos colaboran a nosotros, ustedes nos ayudan dando like, comentando, comenten aunque sea de dónde nos ven o si quieren ver al hermano Ricardo nuevamente aquí, si quieren una segunda parte, compartiendo este contenido con alguien que usted entiende que lo necesita porque tal vez su fe está débil y este testimonio le va a ayudar a aumentarla y no deje de suscribirse. Así que nos vemos en una próxima entrega. Dios le bendiga y Dios le guarde.
Amén.